A lo largo de la historia, la filosofía política occidental ha tenido grandes exponentes que se han dedicado a reflexionar sobre temas como el origen del Estado, el gobierno, el poder político, las leyes, entre otros. Sin lugar a dudas, tres de los grandes pensadores de la filosofía política de Occidente fueron el filósofo inglés Thomas Hobbes, el también filósofo inglés John Locke y el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau. Aunque ellos tenían posturas políticas muy diferentes, compartían la idea de que las sociedades humanas se habían originado a través de un contrato social con el que las personas limitaban sus libertades a cambio de establecer leyes que mantuvieran el orden social. Sus ideas provocaran el surgimiento de una importante corriente filosófica que será conocida con el nombre del contractualismo. Esta corriente filosófica se convertirá en una de las teorías políticas más influyentes de los 3 últimos siglos, tanto así que será fundamental para la formación de los estados modernos. El contractualismo es una corriente de la filosofía política que plantea que las sociedades y el Estado se originaron a través de un contrato social realizado entre los seres humanos. Con este contrato, los humanos limitaron sus libertades individuales a cambio de vivir dentro de una sociedad civil con leyes que ayudaran a mantener el orden y a preservar a la especie humana. Según los contractualistas, antes de que se formasen las sociedades, los humanos vivían en el estado de naturaleza, es decir, que vivían de forma aislada y eran completamente libres. Sin embargo, en algún momento, los humanos sintieron la necesidad de unirse para favorecer sus propios intereses. Así fue como surgió el Estado. A través de un contrato social, las personas renunciaron a ciertas libertades para acatar las leyes del orden estatal. Este contrato social no era un contrato literalmente, sino que es un término que se utiliza para referirse a un acuerdo no escrito con el que los seres humanos pasaron de vivir en el estado de naturaleza a vivir en sociedades organizadas. Cuando sucedió esto, las personas adquirieron una serie de derechos, pero también distintas obligaciones. Por ejemplo, tenían el derecho de ser respetados y no ser agredidos por sus semejantes, mientras que tenían la obligación de no atacar a otras personas y de contribuir en el desarrollo de la sociedad en la que vivían. El contractualismo surgió en Europa entre los siglos XVII y XVIII, en una época en la que el continente estaba experimentando cambios muy importantes. Actividades económicas como el comercio y la industria crecían rápidamente. Por eso, poco a poco, la antigua economía feudal se iba quedando atrás. Debido a esto, fueron surgiendo nuevos grupos sociales que comenzaron a cuestionar tanto el orden social como las ideas del antiguo régimen. Así que, muchos intelectuales de la época deseaban explicar los fenómenos de su vida cotidiana a través de razonamientos humanos y no de explicaciones religiosas. En medio de este ambiente intelectual fue que surgieron las primeras reflexiones acerca del contractualismo. Las primeras ideas contractualistas fueron elaboradas por el filósofo inglés Thomas Hobbes, quien es considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. A él le tocó vivir en la época de las guerras civiles inglesas, así que sus obras estarán influenciadas por las experiencias que vivió en este conflicto. Sus ideas políticas más importantes las escribió en un tratado político que será conocido como Leviatán. Hobbes consideraba que antes de que se formaran las sociedades, los humanos vivían en el estado natural, en donde tenían una vida solitaria, pobre, repugnante, brutal y corta. En ese entonces, los humanos no se guiaban por la razón o los ideales morales, sino por sus instintos salvajes y por luchas despiadadas por la supervivencia. Por eso, para salvarse de ellos mismos, las personas tuvieron que realizar un acuerdo social para formar una comunidad organizada a la cual Hobbes llamó el Gran Leviatán. De esta manera, los humanos le entregaron sus libertades a una gran autoridad soberana que a cambio se encargará de imponer el orden y mantener la paz. Para Hobbes, este soberano preferiblemente debía ser
un solo jefe, con poderes ilimitados, que sirviese como ejecutor, legislador y juez. Además, según él, los individuos no podían rebelarse en contra del soberano, y si lo hacían, debían ser eliminados. Por estas ideas, Hobbes es considerado como uno de los grandes defensores de las monarquías absolutas. Otro intelectual que realizó importantes aportes al contractualismo fue el filósofo inglés John Locke, quien, para muchos, es el padre del liberalismo clásico. Él estaba de acuerdo con muchas de las ideas de Thomas Hobbes, pero tenía sus propias interpretaciones. Según Locke, antes de que se formasen las sociedades, los humanos no vivían en constantes guerras, sino en un estado donde eran iguales y libres. Ya desde ese entonces, las personas tenían ciertos derechos naturales que nadie les podía quitar, como por ejemplo el derecho a la vida. Pero, como aún no existía una justicia imparcial, no había forma de proteger estos derechos. Fue por esto que los humanos acordaron mutuamente crear un Estado que asegurara la protección de estos derechos. En este acuerdo social se establecieron obligaciones mutuas. El gobierno del Estado protegería los derechos de la gente, mientras que las personas debían actuar conforme a las leyes del Estado. Sin embargo, para Locke, si el gobierno del Estado no cumplía con sus obligaciones o decretaba leyes sin el consentimiento de la gente, las personas tenían derecho a rebelarse y a establecer un nuevo gobierno. De manera que, a diferencia de Hobbes, John Locke pensaba que ningún jefe político podía gobernar de forma absoluta y que todo gobierno debía contar con el consentimiento de la población. Otro importante representante del contractualismo fue el famoso filósofo francés Juan Jacobo Rousseau. Él pensaba que antes de que se formaran las sociedades, los humanos eran todos felices, pues en ese momento no habían leyes ni jueces y todos eran iguales. Sin embargo, de acuerdo con Rousseau, fue con la aparición de la propiedad privada que surgieron las leyes, los gobiernos y las primeras sociedades. Con el surgimiento de los gobiernos y las sociedades organizadas, el ser humano se corrompió. Como los gobiernos limitaban las libertades de las personas, para Rousseau eran un mal, pero un mal necesario. Además, él consideraba que el contrato social era un convenio que realizaba una sociedad entera para ser gobernada por su voluntad general. Por eso, dentro de cualquier sociedad humana, la voluntad general debe imponerse a los intereses individuales. Y es que Rousseau estaba convencido de que lo que era mejor para todos también era lo mejor para el individuo. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia del contractualismo. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de las ideas de Hobbes, Locke y Rousseau? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.